Recording in progress. Entonces, la próxima semana. En nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Buenos días, bienvenidos. Asiento, por favor. Le damos la bienvenida entonces a los invitados para la comisión del día de hoy. También, por supuesto, a los senadores que integran la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y sus asesores. Y le doy la palabra a la Secretaría Ejecutiva para la cuenta del día de hoy. Presidenta, tenemos dos documentos en cuenta. El primero es un oficio del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual remite las observaciones presentadas por el Consejo de Transparencia en materia de transparencia activa respecto de la ejecución del Subsidio Nacional de Transporte Público. Y luego una comunicación de los representantes del Consejo Superior del Transporte, señores José Sandoval, Sergio Pérez, Juan Monasterio y Mauricio Perrot, mediante la cual solicitan exponer en relación al proyecto de ley que está en la tabla del día de hoy. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Ok, entonces vamos a empezar con, hemos hecho un cambio, vamos a comenzar por el punto número 2 de la tabla del día de hoy. El objetivo nuestro es continuar con el estudio del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación, con el fin de fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo con urgencia calificada de simple. Para esta ocasión se encuentran presentes de la Asociación Nacional de Armadores de Chile, ANA, su presidente, el señor Enrique Ide, y el gerente, el señor Ricardo Tejada. Muy bienvenidos. Y también el presidente de la Asociación de Capitanes de Altamar y Prácticos Nautilus, el señor Héctor Carrasco. Vamos a comenzar entonces con la Asociación Nacional de Armadores de Chile. Les ofrezco la palabra a su presidente, el señor Enrique Ide. Tiene la palabra, Enrique. Gracias. Señores senadores, como ANA, queremos decir en primer lugar de que ANA está de acuerdo en modernizar la legislación de cabotaje. Este proyecto ya, o la legislación actual, tiene muchísimos años. Pensamos de que se deben fomentar eficiencias, se debe generar mayor competencia y en general también se debe aumentar la carga que se moviliza entre puertos chilenos en cabotaje. Ahora, siempre para lograr estos objetivos hay que tener en consideración la sostenibilidad de la marina mercante chilena en el largo plazo. Debo señalar que cuando uno mira la marina mercante chilena, hay distintos segmentos de mercado que tienen realidades muy distintas. En este caso, yo represento a la Asociación Nacional de Armadores, que es de naves de alto bordo, que es la que movilizan carga a través de los puertos chilenos. Hay otras realidades, por ejemplo, la realidad de Puerto Montt al sur, todo lo que tiene que ver con conectividad o todo lo que tiene que ver con dar servicios a la industria del salmón es una realidad completamente distinta y lo que yo voy a decir acá no aplica para eso y creo que se debe hacer un análisis especial respecto de los segmentos que son distintos porque en general no se puede, son dinámicas o industrias que tienen otra realidad. Respecto de este proyecto, nos parece que en general mantener la reserva del cabotaje para la bandera, como es el proyecto actual, me parece que es la forma adecuada de abordar el cabotaje e introduciendo modificaciones o excepciones a la norma de la reserva del cabotaje para permitir los objetivos estos de lograr más competencia o lograr más movimiento de carga. En este caso hay experiencias exitosas, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda desde la década de los años 90 analizó su realidad de cabotaje. Es un país muy similar a Chile, un país con islas, y ellos analizaron el tema, introdujeron una legislación, ellos mantuvieron la reserva del cabotaje, pero introdujeron reformas importantes que creo que en este caso a nosotros nos conviene analizar.
Habiendo dicho eso, y mirando el proyecto que ha sido enviado, nosotros pensamos de que la redacción actual debe ser perfeccionada y que la redacción actual contiene algunas deficiencias importantes. Respecto de eso, entonces, voy a concentrar mi presentación en aquellos aspectos que pensamos que requieren algún análisis adicional o un cambio de redacción respecto del proyecto que está hoy día en análisis. El primer punto relevante, me parece, es el concepto de definición del cabotaje, el inciso 1, artículo 3. Hay un tema que debe ser resuelto en Chile que es o tiene que ver con todo el comercio exterior. En Chile, los contenedores de importación y exportación de transbordo hoy día entre puertos chilenos no pueden ser transportados por naves de bandera extranjera. Eso ocasiona un problema, digamos, sobre todo por el crecimiento del tamaño de las naves, que las naves llegan, recalan en puertos importantes y después se hace necesario distribuir esa carga que no ha sido todavía internada al país. Por lo tanto, hay que resolver el tema y permitir que los contenedores de importación y exportación y también el reposicionamiento de contenedores vacíos, que mercadería que no ha sido internada al país pueda ser transportada libremente entre puertos chilenos por cualquier tipo de nave. El proyecto lo que ha hecho acá es introducir el concepto de excluir de la definición de cabotaje toda la mercadería, de acuerdo a la definición de aduana, que no ha sido internada al país. Es una definición demasiado amplia y después la ha calificado diciendo de que, claro, se puede transportar, pero cuando no haya servicio de bandera chilena, por ejemplo, o cuando haya cierres de puerto, y que esto lo deba calificar, por ejemplo, el Ministerio de Transporte. Nos parece que no es bueno tener una legislación tan compleja y que quede, en el fondo, sujeta a una interpretación posterior. El gran tema es el comercio exterior y son los contenedores, no es el resto de la carga. El resto de la carga, en general, no es un problema, digamos, de reposicionarla dentro del país. Y esto se resuelve de una manera muy simple. Es simplemente mantener la actual definición de cabotaje y agregar una excepción a la reserva, señalando que todos los contenedores que son de comercio exterior, de importación o exportación, que no están internados en el país, no están incluidos en la reserva del cabotaje. Con esa sola mención, en el fondo esto no queda sujeto a ninguna interpretación y se puede permitir. Esto, por ejemplo, va a resolver el problema de que hay un proyecto para crear un puerto a gran escala en San Antonio, las naves mayores llegarán ahí, dejarán su carga ahí y después todos estos contenedores de importación o exportación podrán ser reposicionados en distintos puertos de Chile. Yo creo que eso es lo más importante, es en el fondo restringirlo, eliminando la reserva del cabotaje para los contenedores de importación y exportación y contenedores vacíos que no están internados en el caso de los contenedores de comercio exterior. Ese creo que es un punto importante en esta ley. En segundo lugar, me voy a referir al inciso 3 del artículo 3, donde se ha introducido el nuevo concepto de, en el fondo, de un waiver por un año para naves de bandera extranjera para poder establecer y probar servicios de cabotaje con naves de bandera extranjera donde no hay servicios regulares. Esta norma en algún momento la propusimos nosotros, nos parece una norma correcta, es para experimentar y ver si se puede desarrollar un servicio donde no hay actualmente servicios con bandera nacional. Lo que sí no nos parece correcto es que esto se extienda más allá del periodo de un año. La redacción de la norma actual dice esto se permite por un año y podrá ser renovado por otro año. Nos parece que es innecesario prorrogarlo por un año adicional, sobre todo que este proyecto de ley, en otro artículo, en la modificación a la ley de fomento de la marina mercante, permite de que, o elimina la restricción en cuanto a que
para ser naviero chileno se requiere que la mayoría del capital sea chileno. Por lo tanto, al eliminar eso, cualquier empresa se puede establecer en Chile bajo las normas, ¿no es cierto?, con capital ya sea chileno o extranjero, y por lo tanto, si un servicio ha sido y aprobado ser exitoso por el periodo de 1 año, lo lógico sería que después se establezca en Chile como empresa naviera chilena y continúe dando el servicio con una nave de bandera chilena. Después, la otra norma que pensamos que debe revisarse es el cabotaje incidental en ruta de salida, que es el inciso 4, artículo 3º. En Chile, en general, siendo un país largo, no ha sido posible desarrollar más carga de cabotaje de la zona central hacia los puertos del norte. En general han habido varios intentos, pero nunca se ha logrado desarrollar en forma importante ese cabotaje. Nosotros, como Asociación Nacional de Armadores, y de nuevo, emulando aquellas experiencias exitosas como la de Nueva Zelanda, hemos propuesto de que naves de comercio exterior en servicios regulares que recalen en puertos chilenos puedan hacer, como dice la norma neozelandesa, cabotaje en forma incidental, es decir, incidental al objetivo principal, que es el comercio exterior. Claro, en la norma chilena, el cabotaje o incidental, digamos, hay que definir lo que es incidental. Y esto se refiere más bien a naves de contenedores que recalan en ciertos puertos que tienen capacidad ociosa y a costos marginales puedan levantar alguna carga para otro puerto de destino dentro del territorio nacional. Lo que ha hecho el proyecto acá es, para tratar de limitar el concepto de incidental, es que la nave no pueda cargar más de lo que descargó en ese puerto. Puede que por alguna razón en ese puerto la nave no haya descargado nada, lo que nos parece que sería lo correcto, es decir, para que sea incidental, una cierta capacidad de la nave pueda ser usada para, por ejemplo, hacer cabotaje incidental. No sé, por ejemplo, proponer que una nave pueda cargar hasta el 20% de su capacidad en un puerto específico para llevarlo a otro puerto chileno, digamos, y con eso creo que la norma quedaría muchísimo más clara. El otro concepto que nos parece relevante, que hay que corregir, es que se han introducido una serie de modificaciones al artículo número 6 de Ley de Fomento de la Marina Mercante, que habla de la reputación de las naves. Esta es una norma que ha estado vigente durante mucho tiempo y que en general ha funcionado de manera exitosa. En la forma actual, esta ley permite de que armadores chilenos puedan reputar naves de bandera extranjera hasta un 50% de su tonelaje. Esta norma ha funcionado bien. La cantidad de carga, por ejemplo, el año 2020, que se mueve con naves reputadas de bandera extranjera, pero reputados como chilena, es alrededor de un 12 o un 13%. O sea, no es una cantidad relevante en el total de la carga movilizada. Y si es el número de viajes, es aún menor. Es alrededor de un 2% de los viajes. Es decir, nosotros pensamos de que esta norma ha funcionado bien. Acá se ha modificado, por ejemplo, se ha cambiado el concepto de tonelaje por número de naves, puede ser cualquier nave. En general nos parece que el hecho de que esta norma funcione para los armadores y hasta un porcentaje de su tonelaje incentiva a tener más naves y más tonelaje bajo bandera chilena. Por lo tanto, pensamos de que lo que se ha hecho o las modificaciones que se han introducido no son correctas y lo que proponemos es que se vuelva a la redacción de la norma actual y no se modifique. Esa es la propuesta de la Asociación Nacional de Armadores. Hay otras cosas más de detalle que no me quiero referir, pero por ejemplo para naves que se arriendan a casco desnudo, para renovar la flota hacia adelante y permitir financiamientos, por ejemplo, más convenientes. Muchas veces los armadores chilenos arriendan naves a casco desnudo por un lapso y se permite hacer, por supuesto, como son naves extranjeras,
reputadas acá con tripulaciones extranjeras. Acá se introduce una norma, por ejemplo, de que se debe poner chilenos después de un año. Nos parece que es innecesario porque además muchas veces los armadores que arriendan estas naves casco desnudo quieren tener sus propias tripulaciones. Por lo tanto, yo creo que nos parece de que no debiésemos modificar esta norma y mantener la redacción y el texto en su forma actual. Por último, hay un concepto que no está en la ley que nos parece que debiese ser incluido. Todas las industrias y sociedades en Chile tienen la posibilidad de contratar hasta un 15% de extranjeros. La Marina Mercante tiene que operar con 100% chilenos. Y nos parece de que en general la legislación que rige para el resto de las empresas e industrias en Chile debiese hacerse extensiva a la Marina Mercante. No hay ninguna razón para discriminar a la Marina Mercante, asegurándonos siempre de que el capitán y el primer oficial sean chilenos para que haya siempre alguien chileno al mando de una nave. Pero este 15% permite hacer mucho más eficiente la operación. Pongo como ejemplo, durante la pandemia, por ejemplo, hubo un periodo donde muchos oficiales o tripulantes no quisieron embarcarse, o también hubo un crecimiento importante en la industria del salmón y en algunos cargos, por ejemplo. Faltaron, o no había disponibilidad de oficiales o tripulantes, pero en cargos bien específicos. La operación de las naves debe ser muy rigurosa, debe cumplirse con los tiempos de embarco, con los tiempos de descanso, y si falta gente, al final la nave no puede operar. Simplemente, si en algún cargo de repente se podría haber usado un oficial extranjero en algún cargo específico, eso habría facilitado la operación de una manera importante. Esto ha hecho o hizo, por ejemplo, que algunas naves que estaban de bandera chilena hubo que sacarlas a otras banderas y reputarlas de vuelta porque no había disponibilidad de gente acá para poder operar. En general, estos son los comentarios que tenemos como Asociación Nacional de Armadores, y resumo, yo creo que debemos pensar la definición del cabotaje, permitir que el comercio exterior pueda movilizar sus contenedores de transbordo. Creo que la norma de reputación debe volver a su origen, y después en el resto es el 15% de extranjeros para tripular naves chilenas, y limitar, ¿no es cierto?, el waiver por un año, o definir bien lo que es cabotaje incidental, restringiéndolo a un porcentaje de la capacidad de la nave. Muchas gracias. Acepto preguntas si hubiera alguna duda o alguna consulta. Muchas gracias. Vamos a escuchar porque después tenemos otro espacio con la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entonces voy a ofrecer la palabra al segundo expositor y de ahí vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios. Está presente entonces el señor Héctor Carrasco. ¿Sí? Bienvenidos de la Asociación Nacional de Capitanes de Alta Mar y Prácticos Nautilus. Tiene la palabra. Muy buenos días, señora presidenta. Le agradezco la invitación. Tal como lo mencionó, mi nombre es Héctor Carrasco Godoy. Soy actualmente capitán de Alta Mar y presidente del sindicato de Nautilus, que representa 170 capitanes de la Marina Mercante. Tengo una pequeña exposición, una presentación, donde abarco antecedentes generales, algunas consecuencias negativas que puede en estos momentos desatar el actual proyecto, y también quiero mencionar lo que significa los beneficios de mantener el cabotaje en manos chilenas. La apertura al cabotaje, antecedentes generales. Actualmente la ley permite la participación de naves de bandera extranjera cuando se cumplen ciertas condiciones, a saber, una de ellas es la licitación, volúmenes de carga superiores a 900 toneladas, donde se debe convocar una licitación pública con el procedimiento establecido en el reglamento DL 3059. Existen permisos especiales y waiver, tal como lo mencionó la ANA, volúmenes de carga igual o inferior a 900 toneladas, que siempre y cuando no exista la disponibilidad de naves bajo bandera chilena, lo pueden realizar buques de bandera extranjera, que está limitado a un año, si es verdad, pero se puede analizar.
está la reputación de naves, abriendo una nave mercante de bandera extranjera por una empresa naviera nacional que recibe el reconocimiento temporal como chilena por el Ministerio de Transporte. En otras palabras, en este minuto tenemos herramientas que permiten que las naves de bandera chilena puedan actualmente trabajar en nuestras costas. La apertura al cabotaje tiene consecuencias negativas. La competencia es desleal de parte de navieros extranjeros, ya que utiliza banderas de conveniencia de bajo costo y provienen de países con marinas subsidiadas. Eso va a ocasionar, obviamente, la discriminación frente a los medios de transporte que tienen reservada la carga que movilizan dentro del país. Esto afectaría la exterminación de fuentes laborales de los trabajadores de la Marina Mercante Nacional, afectando a más de 100.000 trabajadores, directa y indirectamente, y a sus respectivas familias. La apertura del cabotaje, con consecuencias negativas, agravaría el actual declive que afecta a nuestra marina mercante, que no crece en tonelaje, bajo las naves de bandera nacional. Seríamos pioneros en el mundo en dictar unilateralmente medidas que atenten contra sus propios intereses marítimos sin establecer políticas de reciprocidad. La apertura del cabotaje, con consecuencias negativas, causaría la desaparición inminente de nuestra marina mercante nacional, junto con sus tráficos de servicios regulares establecidos por años. Afectaría a otros sectores del transporte como los camioneros y los ferroviarios. Las navieras chilenas, ante el ingreso de competidores de bajo costo extranjero, se obligan a cambiar de bandera chilena a bandera de conveniencia, objeto de poder competir en iguales condiciones. La apertura del cabotaje con consecuencias negativas, un masivo grupo de oficiales y tripulantes migraría hacia otras actividades y otros países, arrastrando una inevitable pérdida de competencias profesionales, recursos que serían muy costosos, difícil y lento de recuperar si esto se revertiera a la medida. La experiencia de apertura de cabotaje impulsada por algunos países han tenido nefastas consecuencias, y es cosa de ver Argentina y Perú, qué es lo que sucedió cuando abrieron el cabotaje. La apertura del cabotaje tiene un efecto en la seguridad nacional. El tener el cabotaje nacional en manos incompetentes extranjeros podría, a nuestras costas, originar un desastre ecológico y daño irreversible a nuestros recursos naturales. En un mundo en que la preocupación legítima sobre la seguridad exige una nación pueda controlar quien entra y trabaja dentro de las fronteras del cabotaje, contribuye a mejorar la seguridad nacional. La apertura del cabotaje afecta a la seguridad nacional, y aquí tenemos ligada la misión de la Armada, que en tiempos de guerra es desarrollar operaciones destinadas a permitir que Chile pueda en todo momento hacer libre uso del mar como vía de comunicaciones para sostener el esfuerzo de guerra y salvaguardar el comercio internacional. El comercio internacional y nacional por mar en tiempos de guerra lo realiza exclusivamente en las naves mercantes de bandera nacional. La apertura de cabotaje con efecto en la seguridad nacional, siendo la misión de la Armada cautelar las vías de comunicaciones marítimas. No podemos hablar de poder naval, entre paréntesis armada, si no existe un poder marítimo, que entre paréntesis es la marina mercante. Por lo anterior, se limitaría y se pondría en cero riesgo la continuidad de una rama de las Fuerzas Armadas. Los oficiales de marina mercante de reserva de la Armada de Chile ofrecen apoyo fundamental a la capacidad naval y a la seguridad nacional. Hay que recordar el incidente del volcán Chaitén, donde la marina mercante actuó y ayudó a la Armada activamente, y tenemos también otro ejemplo cercano que fue la pandemia, donde también, al igual que la salud, la marina mercante trabajó 24/7, sin detención. Quiero hacer hincapié en algunos beneficios del cabotaje en manos chilenas. El cabotaje en manos chilenas requiere de un buque que enarbole el pabellón nacional y que la propiedad mayoritaria del buque se halle en manos de navieros del país, que la dotación esté limitada a ciudadanos del país en lo posible, y en que el buque se haya construido en el país. Dichos elementos proporcionan una fuerte base, no solamente para la economía, soberanía y seguridad y política ambiental del país, sino que también vienen a complementar también los esfuerzos de una nación por mantener su presencia en el comercio internacional. Los beneficios del cabotaje en manos chilenas: contar con cabotaje, apoyo a las organizaciones públicas y privadas de formación técnica marítima esencial para poder contar con un personal preparado en el comercio del cabotaje y la industria marítima nacional. La política sobre el cabotaje no solamente posee una importancia crucial en la retención de la base nacional de las competencias o el know-how,
y actitudes marineras, sino que representa la declaración política de intención sobre la importancia de retener dicha base. Los beneficios del cabotaje en manos chilenas da oportunidad de empleos, la retención de los ingresos de la economía nacional en vez de tener que importar servicios marítimos, un mejor equipamiento de una nación para proteger su seguridad y responder a los desastres naturales o producidos por el hombre, la permanencia de divisas e impuestos en Chile. Los beneficios del cabotaje en manos chilenas da la garantía de la reserva del cabotaje para empresas y marinos nacionales, que no solamente es una política o una larga tradición, sino que se haya asumida por la comunidad internacional. Un reciente estudio realizado por el Seafarer Ride International y la ITF establece que la mayoría de las naciones limitan con rigurosidad la actividad extranjera en sus respectivos comercios nacionales. Y un ejemplo de ellos es Brasil, que lo tenemos cercano. Veamos y analicen cómo Brasil protege las cargas nacionales. Los beneficios del cabotaje en manos chilenos, en resumen, es el cabotaje es una actividad lógica de práctica de transporte, medio ambiente y económicas, de seguridad nacional y de empleo de un país. Sostener una política de cabotaje es un prerequisito para toda política integrada de transporte para que sea sustentable. En resumen, y terminando con el proyecto de ley, por lo anteriormente expuesto, a todas luces estamos en contra de este proyecto de ley, ya que por su naturaleza no consideró el impacto en la sociedad, en la industria, en los trabajadores y en el medio ambiente. Y por el contrario, es una medida que traería cesantía, cierre de empresas, daños al medio ambiente marino y también siembra un manto de dudas en lo que respecta a la seguridad nacional como un todo. Nuestra humilde sugerencia: deberíamos crear una mesa de trabajo con todos los actores afectados, incluyendo al gobierno, los armadores, los trabajadores, cuyo objetivo es que ganemos todos. Y en vez de promover un proyecto que va en direcciones contrarias, un verdadero fomento a nuestra marina mercante nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Ofrezco la palabra sobre las exposiciones realizadas. Nosotros hemos escuchado varias exposiciones a lo largo de las comisiones en las que hemos abordado el tema de la ley de cabotaje. Solicitamos también a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe sobre el cabotaje marítimo en la legislación nacional y extranjera. Hemos escuchado ejemplos, o al menos de distintos expositores, cada uno tiene su mirada, pero se cita mucho a Perú, Argentina, buenas experiencias, Nueva Zelanda, que no está en el informe de la BCN. Entonces yo les quiero pedir que expongan el informe brevemente en una próxima comisión. Ahí saludo a Raimundo Robert, que es quien siempre nos acompaña en esta instancia, porque se ha hablado mucho. Yo diría que hay varias miradas, pero una es que esta es una liberalización, sí, que el tema es muy abierto. Y también está el desafío, y ahí yo hago una pregunta a los dos expositores, porque finalmente, ¿cuál es para ustedes? Ustedes hablan de abrir con excepciones, en el fondo, pero en general hay no hay una oposición al proyecto, al menos lo que escucho en la última exposición. Pero tenemos también que hacernos cargo de este desafío de cuando aumentan las importaciones, y tenemos un tema con nuestro cabotaje, que es un poco lo que queremos. Ahí les voy a pedir silencio, colegas, por favor, que avancemos en esta línea pensando también en el desarrollo productivo del país, que creo que es uno de los grandes temas. O sea, ¿dónde ven ustedes un punto medio que no es sencillo? Pero la tarea nuestra como legisladores es siempre apuntar en esa línea. Eso de mi parte, colega, está abierta la palabra. Senador Sí, pedirle Saavedra. a la Ana si pudiera aclararme más el tema esto del 20% de la carga propuesta, si bien esta excepción se hace cargo de aprovechar la capacidad ociosa de las naves extranjeras en tránsito, están realizando tráfico internacional. Se estima que se debiera limitar esa parte, de alguna manera, la cantidad de carga a movilizar en cabotaje, de manera que el uso sea realmente incidental. Que me explicara esa parte. Y lo otro, el artículo 19 del Código del Trabajo, porque yo supongo que se va a hacer una ley general en el país y se aplicarán las normativas que están vigentes en Chile. El artículo 19 dice que todo proyecto productivo, todo, tiene un 85% de trabajadores chilenos. Eso dice, y está establecido. Por lo tanto, yo asumo que si esto entrara en regla,
el 85% de los tripulantes van a ser chilenos, si se aplica el Código del Trabajo. Eso es una ley vigente, a no ser que la hayan cambiado y no nos dimos cuenta aquí. Sí, gracias por la Ya, pregunta. vamos a seguir. ¿Hay más preguntas? El senador Uchel. Bienvenido, senador. Gracias, señora presidenta. Escuché que hay dos experiencias con problemas, digamos, Perú y Argentina. ¿En qué consisten esos problemas? Y una experiencia exitosa que es Nueva Zelanda que habría que copiar. ¿Y en qué consiste lo que hay que copiar ahí? Después, ¿cuál es la situación de Australia? Y un breve comentario respecto de Chancay y su impacto en el cabotaje chileno. Se me quedó una Gracias, pregunta. senador Kuchel. Senador Van Rieselbergher, Saavedra y senador Piu también, que ha solicitado la palabra. Y con eso cerramos. Sí, no. Muchas gracias, presidenta. Agradecerle la presentación a quienes expusieron, sumarme a las preguntas de mis colegas y solamente pedirle, en línea con lo indicado por usted y también por nuestro colega Kuchel, que a la biblioteca le podamos solicitar que nos presente también el caso neozelandés, que no estaba incluido, ¿no? Para que podamos profundizar en él también. Muchas gracias. Entonces queda solicitado. Senador Saavedra. Sí, como usted mencionó, presidenta, que la biblioteca se le estaba pidiendo un trabajo, yo quisiera agregar, o ya lo hizo, pero quisiera agregar que hiciera un estudio de cuánto nos cuesta traer, vamos a poner, una tonelada de verduras producidas en Arica a San Antonio, traídas por barco, y cuánto cuesta esa misma tonelada traída por camiones. Y el impacto, por supuesto, en el bolsillo de los chilenos. Ok, tomamos el acuerdo entonces de complementar el informe de la BCN. Por último, ha solicitado la palabra el senador Kenneth Piu. Tiene la palabra, senador. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a quienes hoy nos acompañan, por entregarnos información precisa. Creo que esta ley, este proyecto de ley, tiene que tener data y tiene que aquí primar la evidencia y no la guata. ¿Qué es lo que tenemos que constatar? Y yo quiero dejar muy claro, es el desconocimiento que tenemos de nuestro mar territorial. 12 millas náuticas que es territorio. Es la mejor carretera que tiene Chile para que Chile se pueda desarrollar. Y tenemos que fomentar el uso de nuestro territorio. Y esto es igual como si fuera tierra, territorio. Hay naves de conveniencia con banderas panameñas, por solo nombrar una. Viajo a Panamá, por eso quiero reconocer la importancia que tiene el canal, somos el tercer usuario, pero tripulaciones que vienen de distintos países también, no por decir nada, pero podríamos ser filipinos, por ejemplo. Entonces, imaginémonos un camión en Chile con patente panameña y con conductor filipino. De eso estamos hablando. Estamos hablando de usar en nuestro territorio algo que no es propio de nuestro territorio. Si queremos abrirnos, bueno, abramos la construcción, traigamos las constructoras chinas que son más baratas, construyen kilómetros de líneas férreas. De hecho, los que siguen TikTok podrán ver cómo hacen maravillas. Bueno, pero ¿queremos eso realmente? ¿O queremos que se cumpla nuestra legislación? Señora presidenta, aquí este lugar, este foro, este espacio de debate ha sido usado para instalar desinformación. ¿Y por qué? Porque no decimos las cosas claras. Nuestro territorio es tanto la tierra como el mar, hasta las 12 millas náuticas. Y eso son muchos kilómetros. ¿Qué es lo que ha pasado? Tuvimos la exposición, la tuve que ver por video, qué bueno que está en video, de un experto, exministro, de apellido Briones, que viene a decir a esta comisión que él, siendo ministro, tenía la sospecha que la Armada de Chile no quería la ley de cabotaje porque protegía empleos de oficiales retirados. Señor Briones, yo no tengo la sospecha, yo tengo la certeza que usted no tiene idea de lo que está hablando, porque resulta que, al contrario, si usted abre esto al tráfico internacional, ahí van a tener pega, porque los prácticos solo funcionan para el comercio internacional, no para el cabotaje. Yo pido que esta comisión tome el acuerdo de que este señor pida disculpas públicas por lo que ha hecho, porque es inaceptable que él haya usado un argumento falaz para denostar a una institución que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está discutiendo acá.
Ese es lo que le pediría para su examen, señora presidenta. Muchas gracias, he dicho. Gracias, senador Piu. El senador Kusanovich y el senador Saavedra luego. Gracias, presidenta. La verdad que este es un tema, yo creo que de que hay que entender las bases de los principios de las actividades económicas dentro del territorio chileno, que como bien dice el senador Piu, es el territorio nacional y las 12 millas náuticas, ese es el territorio, el mar territorial, que es igual que la tierra misma, es el territorio de Chile. Y cualquier actividad económica que se haga en esa área tiene que usar las leyes de la República de Chile. Nosotros no podemos importar leyes de otros países para usarlas dentro del territorio nacional. Acá hay una mala definición del problema. El problema es que nuestras leyes marítimas no son competitivas. Lo que hay que hacer es que las leyes chilenas sean competitivas. Eliminemos los impuestos, no sé, hagamos leyes, mejoremos las leyes. Mira, el otro día yo puse, cuando estaba el ex ministro Briones, él puso de ejemplo el tema de toda la actividad económica que se produce por las redes sociales como un ejemplo. Y yo le dije el tema del Airbnb, que venden hospedajes sin cumplir ninguna ley de la República. Es una competencia totalmente desleal a los hostales. Obviamente que es más barato porque no pagan impuestos, no tienen control de salud, no cumplen normas contra incendios, no cumplen nada. Y acá hay salió a principios de mes un dictamen de la Fiscalía Económica, donde dice, Fiscalía Nacional Económica recomienda medidas para que los alojamientos no tradicionales estén dentro del marco jurídico del hospedaje. O sea, que cumplan las leyes de la República de Chile para hacer una actividad dentro del territorio nacional, que es lo lógico. Si acá no podemos transformar esto en un tema de puras empresas piratas que usan leyes de otros países. Si no, liberemos todo, liberemos la construcción, que vengan chinos, empresas chinas, con leyes laborales chinas y con leyes tributarias chinas a construir edificios porque los edificios están caros. No, si ese no es acá hay que usar leyes de la República de Chile dentro del territorio nacional. Gracias. Senador Saavedra. Mire, sin afán de responderle al senador Pío por su intermedio, yo viajo permanentemente en avión, Santiago-Concepción, Concepción-Santiago, y de repente habla un señor por altavoz con acento argentino y es el piloto. Habla la jefa de la azafata y es de idioma centroamericano. Y el avión LATAM no es chileno. Entonces en eso estamos. Entonces yo pediría ahí que viéramos la globalidad de esto y la situación en que estamos como país. Y lo otro, yo no estoy de acuerdo con la petición que hace el senador respecto de, no tiene nada que ver conmigo, el ex ministro Briones, de que se pida disculpas públicas por intermedio de un senador a una institución que es la Armada. La Armada tiene sus canales propios como para que ella lo pida, porque si no ya estamos entonces en una situación muy compleja que creo que no le hace bien al Senado. Bueno, el tema de los aviones que planteó el senador es un tema que fue muy discutido y fue hecho a espaldas de todos los chilenos, para que sepan, ese tema se hizo por detrás. Pero hay un tema clave en eso, que tiene en el gobierno de Piñera, el primer gobierno. Y de hecho había mucha gente que estaba en contra y se discutió muy calladamente y no se transparentó. Pero hay un concepto clave que está en la aerolínea, que es el tema de cielo abierto. Es decir, yo permito aviones brasileños que vengan a Chile si Brasil permite que aviones brasileños vayan a trabajar allá. El concepto de suelos abiertos, de cielos abiertos. Ese es el tema base del tema. Pero aún así yo creo que es un error, porque cualquier actividad económica que se haga en el país tiene que cumplir las leyes de la República del país. Yo creo que fue un tema hecho entre medianoche y no fue muy claro. De hecho, yo participé y hablé con varias personas que estaban muy enteradas de lo que estaba pasando y fue hecho muy ocultamente. Ok, muchas gracias. Yo me quiero hacer cargo de algunas cosas. Obviamente este no es un proyecto sencillo, incluso estamos en un segundo trámite, también es la pregunta y que vamos a indagar en los detalles cómo se dio este debate también en los temas específicos que se han planteado en la Cámara de Diputados.
También está presente, yo no había nombrado, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a través de los asesores, la señora Valeria Campo y Gonzalo Frigerio, y también del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la jefa de división de Competencia y Mejora Regulatoria, la señora María Fernanda Campos, y el asesor legislativo, señor Gabriel Bravo. Yo le quiero pedir a través de estos 4 profesionales también que los ministros estén presentes en esta, por la relevancia que tiene. Y nosotros como comisión, yo tampoco estoy por acoger la solicitud específica porque precisamente estoy haciendo este mismo llamado en la misma línea. O sea, creo que los ministros tienen que estar presentes para defender la postura del Ejecutivo, porque son voces ausentes, ya llevamos varias sesiones. A mí me parece que cada audiencia y cada exposición es un aporte, por eso estamos en esto, le hemos dedicado harto tiempo. Yo quiero sacar la ley de subsidio, tenemos varios temas que son relevantes y obviamente esta es una audiencia pública, cada uno puede emitir sus opiniones, pero no quiero tampoco caer en una conversación que vaya más allá de lo racional y que es lo que nos compete abordar objetivamente como proyecto. Senador Piu. Muchas gracias, presidenta. Solo porque fui referido por su intermedio al senador Saavedra, a quien conozco bastante su cariño por el mar. Señalar que no son las Fuerzas Armadas las que tienen que andar defendiendo sus posturas. Esto es un tema político. Y yo pediría, tal como lo ha señalado la presidenta, que esté la ministra de Defensa y que sea la ministra de Defensa, que también le recuerdo, correligionaria suya, la que haga ver las cosas claras. Esto no es un tema apasionado, esto es un tema real. Y si una persona emite un juicio de valor respecto a algo que no tiene absolutamente nada que ver con el cabotaje y que está erróneo, la respuesta tiene que ser a ese nivel. Esta es la instancia de diálogo, aquí él fue convocado, en este mismo lugar tendrá que hacerse la rectificación y espero que pueda ser la ministra la que venga a explicar este tema para que no quede ninguna duda, porque una institución como la Armada, que es la expresión del Estado de Chile en el mar, que tiene funciones relevantes, no puede ser acusada de que tiene un suerte de arreglo o acuerdo para algo que ni siquiera existe, porque la información entregada es errónea, no tiene absolutamente nada que ver con el cabotaje. Por lo tanto, si fuera posible, pedir que eso lo viera el Ministerio de Defensa. No es la institución la encargada de salir a hacer la defensa, este es un tema político y espero que el Ministerio así lo pueda hacer. Gracias, presidente, de hecho. Muchas gracias, senador. Última palabra, senador Kusanovich. No, yo quería solicitar a la biblioteca que hay un informe de efectos tributarios de la ampliación del cabotaje de pasajeros en nave extranjera que hizo Juan Pablo Cavada. Si lo pueden venir a exponer acá, sería importante, igual que un informe que hay de la Biblioteca del Congreso del año 2018 referido a derechos laborales y nacionalidad de buque, que lo hizo la investigadora Paola Álvarez. A ver si puede venir también a exponer. Y lo otro que yo solicité tarde la sesión anterior, que venga el almirante a exponer, porque yo quiero que venga acá a exponer lo que expuso con la comisión en la comisión de la Cámara de Diputados, que venga acá. Por eso tenemos una larga lista de solicitudes de exposición. Por eso también le voy a pedir a través de nuestros asesores, porque yo creo que en un minuto vamos a tener que hacer una comisión extraordinaria, si no, esto tiene urgencia además, entonces no nos están dando los plazos. Senador Gente Saavedra. de NAP, que es usuaria del cabotaje, y a Codelco, que también nos exponga. Excelente. Tenemos entonces bastante agenda. Les agradecemos a los expositores por sus aportes y quedan las presentaciones a disposición de los senadores y sus asesores. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar al punto número 2 de la tabla. Vamos a recibir al subsecretario de Telecomunicaciones, el señor Claudio Araya, y al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor. Está presente también el señor Andrés Herrera. Así que los invitamos ahí a tomar asiento en la mesa. Nosotros hemos solicitado la presencia de las autoridades del Ejecutivo para recibir información acerca de la solicitud de la empresa WOM, la empresa de telecomunicaciones WOM, de reorganización del capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, y obviamente lo que yo había solicitado en particular era qué implicancias o efectos tiene esto en los usuarios de WOM, los temas de infraestructura,
los procesos licitatorios 5G y los compromisos que tiene esta empresa cuando se consigue el espectro para la subasta 5G y el estado en que quedarán los tramos de la fibra óptica nacional. En tanto, es una empresa bastante importante en este proyecto tan estratégico para el país. Así que le damos la palabra y la bienvenida al subsecretario Claudio Araya. Muchas gracias, presidenta. Hay una presentación que enviamos, no sé si la pueden proyectar. Presentamos también al Andrés. director nacional, Andrés Herrera del CERNAC. Bienvenido. Vamos a comenzar entonces con telecomunicaciones. Gracias. No, una antes. Esa, ahí estamos. Ya. Son varias láminas, pero voy a ir rápido en orden del tiempo de los senadores presentes. Básicamente, el contexto es que WON adquirió una licencia que tenía un operador llamado Nextel en el año 2015 y llegó con una política comercial bien disruptiva respecto a lo que era la industria de la telefonía móvil hasta esa época, donde estaban los operadores Entel, Movistar y Claro. Y en la gráfica de abajo se puede ver cómo fue la conducta en materia de adquisición de clientes. Su política comercial agresiva, desenfadada, enfocada en sectores jóvenes, tuvo mucho éxito y pasó de tener 10% del mercado a tener entre 21 y 25 según cómo se le mida, ¿no? Vamos a la próxima. En ese contexto, en el año 2019 se realizó un concurso público del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para adjudicar el proyecto Fibra Óptica Nacional, que significa construir troncales de fibra óptica en 12 regiones del país. Esto es complemento a lo que había sido Fibra Óptica Austral, que ya estaba en ese momento en ejecución. Se dividió el proyecto en 6 macrozonas para hacerlo abordable para distintas empresas y postuló la empresa WOM con la misma agresividad con la que había entrado en el mercado y se adjudicó 5 de las 6 macrozonas, ¿ya? Con un total de 52.000 millones de pesos de subsidio, ¿ya? Vamos a la... Y aquí empieza la descripción de problemas, ¿no? Porque efectivamente el proyecto debería estar a estas alturas terminado y por una serie de factores, algunos atribuibles a la compañía y otros no. El proyecto aún no está completo. Sí decir que hay de las 10 regiones que se adjudicó para construir, que son estas 5 macrozonas, hay 7 que están terminadas, que cuentan con recepción de obras. Esto ha significado que se ha ido pagando el subsidio a la compañía en la medida que se completan las recepciones de obras. Hoy día, entre las regiones de Coquimbo y Biobío, el proyecto está construido en su totalidad. Quedan pendientes las regiones de Arica, Parinacota, Antofagasta y Atacama. Arica y Parinacota, como está aislada, es una macrozona en sí. Antofagasta y Atacama son lo que llamamos la macrozona norte. Y como número global, que esto ya lo conversamos alguna vez en la comisión, el proyecto significa la construcción de 7.400 y algo kilómetros de fibra óptica, de los cuales les falta por construir 96 kilómetros. Y esto es, la empresa efectivamente abordó el desafío y avanzó en la construcción. El nivel de avance permite suponer que el proyecto se va a terminar. Las situaciones que tenemos hoy día, y se mira en la columna que dice cantidad de HS son hechos sobrevinientes, son solicitudes de prórroga producto de hechos no controlables por la empresa. En la zona de Arica y la zona norte estamos hablando de 5 solicitudes de prórroga en cada una, ¿ya? En el caso de Arica y Parinacota, el factor más determinante para estas prórrogas ha sido los hallazgos arqueológicos, ¿ya? Tanto en la zona cordillerana como en la quebrada de Camarones, entre Cuya y la costa, que es una zona que es patrimonio de la humanidad porque es la cultura chinchorro. Es bastante difícil hacer un hoyo en la tierra sin encontrar restos arqueológicos. Y eso es lo que ha ido pasando en el tiempo y que ha generado esta demora. Hoy estamos a la espera de un informe de una arqueóloga que debería determinar si existe un sitio libre de carga arqueológica donde instalar el nodo final. De lo contrario, nos vamos a ver la obligación de modificar el proyecto, lo cual
para nosotros eso es una muy mala noticia porque significa que la caleta de pescadores en caleta Camarones quedaría sin conectividad. ¿Ya? Estamos en ese análisis, deberíamos tener resultados del informe arqueológico en las próximas 2 semanas y con eso adoptar una decisión respecto a insistir en que la política pública llegue hasta ese sector o bien modificar el sector beneficiado. En las regiones de la macrozona norte, Antofagasta, Atacama, la situación particularmente compleja hoy día es en Antofagasta porque Vialidad está interviniendo la carretera que une la ruta 5 con Calama, de Sierra Gorda a Calama, y en esa intervención están trasladando la fibra y las obras viales terminan en julio de este año. Por lo tanto, es físicamente imposible que el proyecto se termine antes de ello porque van a ser intervenidos con maquinaria pesada. Las otras 3 macrozonas, como les decía, están terminadas, están con recepción de obras. Estamos esperando en el caso Centro Sur, que fue muy compleja por la situación de la provincia de Arauco. Estamos esperando a que ya se inicie el servicio, ya están las obras recepcionadas, había algunas observaciones de tipo documental que no estaban firmados todos los contratos por los atraviesos, cosas por el estilo, pero las obras están completamente terminadas. Estuvimos en la región hace un par de semanas y efectivamente es así, la fibra está construida, los nodos ópticos están todos instalados. Respecto al proyecto 5G, durante el año 2020 se realizó un concurso para asignar espectro para implementar la nueva tecnología de banda ancha móvil 5G. En este concurso se licitaron 20 MHz en la banda baja de 700 megas, se licitaron 30 MHz en una banda intermedia que se llama AWS, que usa rangos de frecuencia distintos para baja que para subida, por eso tiene un nombre tan especial. Y el caramelo para todo el mundo era la banda llamada media de 3,5 GHz, que se licitaron 150 megas. De este concurso resultaron ganadoras 3 compañías con 50 MHz cada una, y eso les ha permitido estar implementando la red 5G que ya disfrutan alrededor de 4 millones de chilenos, ¿no? Desde el punto de vista de WOM, el compromiso que adquirió con el Estado para hacerse con esos 50 MHz de espectro, aparte del proyecto técnico que era obligatorio para todo el mundo, que consistía en llegar al 90% del territorio poblacional, ellos comprometieron para esa labor más las localidades obligatorias un total de 5.034 antenas a nivel nacional. Y esto, si uno lo mira en conjunto con el proyecto de fibra óptica nacional, es el plan estratégico de WOM llevado a la práctica. WOM, antes de eso, dependía de las redes de terceros. Bueno, todavía depende de las redes de terceros, pero su negocio se basa en tener las antenas, tenían pocas antenas, y esas antenas conectarlas a través de las redes de Entel y de Movistar. Cuando ellos ganan fibra óptica nacional, lo que están buscando es independizarse de esas redes, con lo cual aspiran a mejorar su figura de negocio, al no depender de un OPEX continuo. Cada vez que crece el tráfico, no crece el ingreso y sí crece el gasto, ¿ya? Entonces están tratando de independizarse de ese fenómeno, y cuando comprometen 5.000 antenas para 5G, sumando las 3 bandas que se adjudicaron, lo que están buscando es independizarse también de las antenas de terceros, porque ellos tenían convenios como si fueran un operador tanto con red real como con red virtual, dependiendo del roaming, acuerdo de roaming con otras empresas, ¿no? Entonces ellos están tratando en su plan estratégico de independizarse del resto de la industria, que son sus competidores, donde ellos han sido un competidor particularmente agresivo en términos comerciales, ¿no? Todos hemos visto alguna vez publicidad de WOM convertida en memes, ¿no? Y un poco la estrategia que han tenido, y bueno, depender de sus competidores a los cuales le hacen memes no siempre es conveniente para ellos, ¿no? Vamos a la próxima. Del compromiso establecido por WOM, ellos dentro de la agresividad, la asignación del espectro entre los parámetros que tenía para asignar puntaje estaba el instante que se instalaba cada antena, ¿ya? Y las empresas tenían la posibilidad de instalarlo en un horizonte de 3 años consecutivos. Esos 3 años vencían octubre de 2022, octubre de 2023, octubre de 2024. Para maximizar su puntaje, WOM comprometió a instalar las 5.034 antenas en 2 años en vez de en 3, con lo cual obtuvo mejor puntaje que su competencia, ¿no? El tema es que cuando se venció el segundo año, el resultado de la instalación era el que aparece en esta tabla,
en que la banda más apetitosa tenía un 81% de avance, la banda WS un 86%, pero en la banda 700 MHz, que contiene las localidades obligatorias, las 366 localidades obligatorias, que es una contraprestación que exige el Estado para asignar el espectro para ir a atender localidades que están aisladas, tenía un avance de un 40%. ¿Ya? Y eso es un avance generoso. Estamos tomando el dato de octubre. Si yo tomo el dato de abril, que lo conversamos hace un año, ¿cierto? El dato de abril era poquito más del 10% lo que tenían como avance. Entonces, ahí efectivamente donde empezaron a saltar las alertas, nosotros cuando terminó la etapa 1 en octubre del 2022, como no estaba completa la etapa 1, nosotros aplicamos sanciones y multas en un proceso que hoy día se ha judicializado, está en la Corte de Apelaciones, ¿ya? Cuando se debían completar las localidades obligatorias en abril del 2023, tampoco estaban completas, tenían instaladas 39 de las 366. Por lo tanto, también se inició un segundo proceso sancionatorio con las multas en las que debía incurrir la compañía. Y por último, cuando se termine la etapa 2, que era el término del proyecto comprometido, aparte de las sanciones por incumplimiento, nosotros preparamos el informe de fiscalización para proceder a la ejecución de las garantías, ¿no? Que ya terminado el proyecto, ya, si no se había terminado el plazo de ejecución completa del proyecto, no se había terminado el proyecto, lo que correspondía era ejecutar las garantías. ¿Bien? Pasemos a la siguiente. Antes de contar la triste historia de las garantías, comentar que al viernes 5, o sea, el viernes recién pasado, el estado de avance ha ido mejorando un poquito, ¿ya? A nivel de localidades obligatorias ya tienen 136 instaladas. Es mucho más que las 39 que tenían hace un año, pero están lejos de la meta de 366, que es lo que comprometieron a instalar, ¿ya? Entonces, tenemos dos proyectos de gran envergadura que acomete una empresa que suele trabajar muy apalancada, ¿ya? Y eso la deja vulnerable frente a fluctuaciones en el mercado. De esos dos proyectos tenemos niveles de avance muy distintos, muy dispares. Fibra óptica nacional está sobre el 95% de avance, tienen que construir esos 96 kilómetros, están a la espera de que Vialidad les dé el pase en Antofagasta y de que Monumentos Nacionales les permita completar en Arica Parinacota. Parece que ese proyecto tiene como una proyección cercana de término. Distinto es el caso en el proyecto 5G, ¿ya? Y eso ha motivado que nosotros estemos trabajando en una mesa de seguimiento bastante intensa con la compañía desde abril del año pasado, en realidad. En esa mesa de trabajo yo tenía puntos de control periódicos con los gerentes generales. Ya vamos en 3 gerentes generales en el tiempo, ¿no? Estábamos con Sebastián Preja hace un año, a partir de octubre llega Chris Bannister y desde la semana pasada ahora está Martín Vaca, con quien me reuní ayer y les voy a comentar un poco respecto a eso. Ya. WOM está en una situación financiera que es compleja, por decirlo menos. Efectivamente, su nivel de apalancamiento le generó un problema de flujo de caja extremo. Ese problema nosotros lo empezamos a vislumbrar poco antes de que volviera Bannister el año pasado, en octubre, porque empezamos a recibir, de hecho, de parte de algunos de ustedes también quejas de proveedores que le habían construido fragmentos de la red y que a quienes no se les había cancelado, ¿no? Sin embargo, habían sido capaces de ir tapando, y esto tiene que ver con el tamaño de la compañía. Una compañía que tiene, según como lo mida uno, alrededor de 8 millones de clientes, factura sobre 70 millones de dólares mensuales, ¿ya? Por lo tanto, tiene un flujo de caja recurrente que la convierte en una empresa interesante. Sin embargo, sus compromisos están en una escala distinta, fundamentalmente porque para financiar parte de la construcción, y esto tiene que ver con el apalancamiento que ellos usan siempre, ¿no? No invierten directamente el fondo de inversiones dueño de la compañía, sino que buscan apalancamiento, y ese apalancamiento para el proyecto 5G consistió en la emisión de unos bonos, ¿ya? Y de esos bonos tienen vencimientos en noviembre de este año y en algún momento del 2028, y los que vencían en noviembre de este año necesitaban renegociarlos porque no los alcanzaban a cubrir. Y eso destapó la segunda parte de su crisis, porque tienen muchos compromisos en pesos chilenos con proveedores locales, muchos de ellos pymes,
y también tienen compromisos con sus tenedores de bonos que quieren hacer exigibles los bonos que fueron emitidos, ¿no? La imposibilidad de cumplir con los bonistas en el plazo, estuvieron negociando una extensión del plazo, cambiar las condiciones de los bonos, esto no les fue bien y a partir de eso toman la decisión de ingresar al capítulo 11. ¿Ya? Este es un proceso que nosotros supimos el día antes de que ingresara, digamos, estábamos advertidos de que iban a ir porque estaban analizando distintas opciones. Estuvieron hasta la semana anterior al 1 de abril en negociaciones con distintos fondos de inversión a ver si alguien se interesaba en invertir como parte de la sociedad. Esas negociaciones no fructificaron y por lo tanto lo que les quedó fue su plan B, que era ir al capítulo 11. El capítulo 11 lo que les permite es desacoplar la deuda financiera en dólares de la operación local. ¿Sí? Al hacer esto, el Tribunal Norteamericano, en protección de los inversionistas, congela el pago de las acreencias mientras se reestructura financieramente la compañía y el resultado de ello es que se le inyecta un crédito a un año plazo por parte de JP Morgan, autorizado por el Tribunal Norteamericano, y ese crédito debe ser usado exclusivamente para las tareas esenciales de la continuidad operacional, mientras se revisan las distintas acreencias y se autorizan los pagos. Todo esto para aquellas instituciones que se rigen por las leyes de Estados Unidos. ¿Ya? Podemos ver la última. No tan la última. Bueno, aquí hay algunos detalles numéricos, ¿no? Hay 200 millones de dólares que está concedido el crédito, la autorización para que la utilicen en pagar sus acreencias. Ayer, conversando con el nuevo gerente general, la predisposición que declaran, pues la misma que había declarado Bannister en su minuto, que es asegurar continuidad operacional, dar garantías de que van a completar los compromisos que tienen con el Estado, vale decir, van a terminar los proyectos fibra óptica nacional y 5G. No va a haber modificaciones a los planes que tienen sus 8 millones de clientes, ¿ya? Y no va a haber más reducciones drásticas de plantilla, porque una de las cuestiones que hizo Bannister en estos 6 meses que estuvo acá fue reestructurar la institución, vale decir, reemplazó a la primera plana directiva, la cual se responsabiliza de la situación financiera o del nivel de deterioro que alcanza la situación financiera, pero además ajustaron el plantel en aproximadamente 700 personas, ¿no? Lo que nos transmite el nuevo gerente general es que ese ajuste ya está terminado, que por lo tanto en este momento los 2.200 trabajadores que tiene la empresa van a mantener sus condiciones actuales en el tiempo, así como los clientes. Ellos están sentándose a negociar desde hoy día con sus acreedores, ¿sí? En la reunión les solicitamos que prioricen a las empresas de menor tamaño porque entendemos que una deuda de 100 millones de pesos con una gran corporación es una deuda que se va a resolver de alguna forma en tribunal o donde sea, pero que no va a generar más impacto que ese. En cambio, una deuda de 100 millones de pesos con una pyme en la región de Atacama puede significar su quiebra. Por lo tanto, les pedimos que priorizaran a las empresas de menor tamaño. Ellos nos habían manifestado antes y lo ratificaron ayer que es un trabajo que va a ser lento porque se toparon con muchos casos, producto de su desorden administrativo interno, se toparon con casos en que les habían sido facturados trabajos que no habían sido realizados, ¿ya? Cuestión que me consta porque cuando yo voy a regiones paso por donde debería haber una antena y a veces no hay nada, ¿ya? Y me manifestaron y ese trabajo me lo cobraron. Por lo tanto, ellos estaban haciendo una revisión que razonablemente debía hacerse durante la ejecución del proyecto, no ex post, pero están haciendo esa revisión para llegar a la conclusión de qué es lo que deben pagar y hoy día tienen alcance líquido para pagarlo. O sea, hace 2 semanas no lo tenían, hoy día con el ingreso al capítulo 11, con la inyección de dólares que les llegó desde el JP Morgan, que ya les llegaron 100 millones de dólares, deberían llegar otros 100 millones en el tiempo cuando se justifique el gasto, deberían estar en condiciones de cumplir con todos sus acreedores locales. Esa es la foto que tenemos hoy día y la declaración del nuevo gerente general de asegurar continuidad operacional. Muchas gracias, subsecretario. Le ofrezco la palabra al director nacional del CERNAC, luego abrimos espacio de preguntas y comentarios. Señor Andrés Enrique. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Tenemos también una presentación que mostrar.
Por cierto, también nosotros manejamos en términos generales la información que acaba de exponer el subsecretario de Telecomunicaciones. Hemos profundizado también respecto de la situación de ambos proyectos de fibra óptica nacional y despliegue de 5G, pero obviamente nuestra primera y principal preocupación son, como decía el subsecretario, los más de 8 millones de clientes que se distribuyen más o menos de manera equivalente entre clientes de prepago y de postpago. Decir que en este caso la participación de mercado que tiene la compañía actualmente es una participación muy importante que va desde el 21% al 29-30%, tanto en el ámbito de la telefonía móvil como el tráfico de internet móvil y banda ancha, lo que la hace, por supuesto, un actor muy relevante en el ámbito de un mercado tan masivo y tan competitivo como este. Ahora, desde el punto de vista de la situación que nosotros como CERNAC podemos proporcionar desde el punto de vista del contexto, en el ámbito, por ejemplo, por favor, si es posible la siguiente, los reclamos que nosotros hemos recibido desde el marzo del año 2022 a marzo del 2024 alcanzan a más de 20.000 reclamos. Si bien es cierto, hay un porcentaje alto que son acogidos, no siempre son acogidos conforme a la pretensión del consumidor, se dan algunas soluciones alternativas y hay que reconocer también que ese porcentaje es superior a la media de todos los mercados y al mismo tiempo hay un porcentaje muy bajo de falta de respuesta, lo que hace fijar un estándar razonable para la empresa desde este punto de vista. Sin embargo, como se puede apreciar desde el punto de vista de su participación en las empresas más reclamadas del sector, ha ido incrementando su participación hasta llegar a casi el 20% de los reclamos, siendo los reclamos más frecuentes de los consumidores la prestación de servicios defectuosos o negligentes que tienen que ver fundamentalmente con suspensiones e interrupciones de servicio, también un porcentaje alto de 33%, facturación excesiva o no consentida por el consumidor y un 10% incumplimiento de las condiciones contratadas. Ahora, si bien es cierto, desde el punto de vista de juicios colectivos, estos no se han iniciado en contra de WOM, no han habido desde su operación en el 2015 situaciones especialmente críticas que sí la han exhibido otras compañías. Sí, desde el año 2019 a la fecha hemos iniciado juicios de interés general en distintos juzgados de policía local. Y respecto de los terminados, que son aproximadamente 16, la mayoría de ellos son acogidos, tienen que ver con falta de información, temas de publicidad, con el tema que planteaba también el subsecretario en relación con las prácticas comerciales bastante agresivas que tiene la empresa, y ahí la mayoría de ellos han sido acogidas, es decir, en favor de los consumidores. Ahora bien, también es necesario destacar que nosotros desde el año pasado hemos iniciado una mesa de trabajo con todas las compañías de telecomunicación, entre ellas ha estado WOM, a propósito del fenómeno de las llamadas molestas, spam, a propósito de nuestra plataforma de no molestar. Y la verdad es que tuvimos avances importantes respecto de aquello en relación con el control que tienen las empresas o que deben tener respecto de sus call centers. También en relación con activar las suspensiones cuando los consumidores lo solicitan de no recibir más llamadas, etcétera. Estamos hablando de que en el mercado de telecomunicaciones, que representa casi el 70% de las llamadas spam, equivale a casi 800.000 o 900.000 solicitudes de los consumidores año a año. Y es un problema gravísimo que hay en el mercado de las telecomunicaciones y que queremos abordarlo en el próximo semestre, en este semestre, perdón, y ya se ha mostrado disponible la empresa WOM a trabajar en eso. Por lo tanto, también hay una señal de continuidad de la empresa en esa línea. Ahora bien, la siguiente, por favor. Desde el punto de vista de los antecedentes de la reorganización, ya sin sobreabundar respecto de lo que planteaba el subsecretario, efectivamente, esta es una solicitud voluntaria que se hizo ante el Tribunal de Quiebras de Delaware en Estados Unidos y que no solo comprende a WOM, sino que a 5 empresas relacionadas y que solo tiene efecto respecto a la operación en Chile. En el caso de Colombia no está afectada directamente por esta operación y son operaciones independientes lo que tiene en presencia como compañía en Colombia. Y aquí
lo que la propia compañía declaró en su solicitud es que precisamente lo que decía el subsecretario, la proximidad de la fecha de vencimiento de los bonos, las altas tasas de interés y un mercado crediticio difícil ejercieron presión sobre la liquidez de WOM en un corto plazo. Pero hay que tener en cuenta que la propia compañía declaró en su solicitud tener entre 1.000 y 5.000 acreedores y un activo en un rango que se establecía, también los pasivos en una misma línea, de entre 1.000 millones y 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de montos muy significativos, si bien es cierto es un rango, hay compromisos de corto y de mediano plazo por parte de la compañía que evidentemente la llevaron a tomar esta decisión. Ahora, evidentemente, esta es una solicitud de reorganización que conforme al capítulo 11 es una solicitud, un procedimiento más bien protegido que permite la continuidad operacional de la compañía. Se procede a la suspensión de las acreencias del cobro de las deudas y al mismo tiempo permite la presentación en ese término, digamos, de un plan de pago de acreencias que tiene que ser aprobado, por supuesto, por sus acreedores y de alguna manera da cuenta ahora de la viabilidad del negocio. Evidentemente aquí se suma a la gran volumen de pasivos que tiene la empresa de este financiamiento de deudores en posesión que se llama, con 210 millones de dólares que se otorgan, para lo cual efectivamente 40 millones deben ser utilizados para la prestación de la continuidad de los servicios. Pero es un monto significativo que también vence en su pago el 1 de julio de 2025, o sea, en un horizonte de tiempo relativamente corto. Sí, por favor, la siguiente. Sí. Ahí está. Entonces, es importante, la siguiente, por favor, es destacar que aquí nos encontramos desde el punto de vista fundamentalmente de los 8 o más millones de clientes que tiene WOM con factores de riesgo que tienen que ver no solo, por supuesto, con la naturaleza de los servicios que presta la compañía, que son servicios públicos, básicos, relevantes para la población, particularmente con la gran participación en el mercado que tiene WOM, y el perfil también de sus clientes. Es un mercado claramente competitivo con una crisis de rentabilidad, que así lo han dicho los propios representantes de las distintas empresas, en que han tenido que adaptarse a nuevas tecnologías, proyectos con altos niveles de inversión y una agresividad comercial que se traduce obviamente en el ejercicio de estas llamadas insistentes que buscan que los consumidores porten de una compañía a otra. Y aquí también toda esa situación puede llevar, por supuesto, con los altos niveles de pasivo de la empresa, a eventuales incumplimientos contractuales, por supuesto, no solo con los clientes, con sus propios trabajadores y proveedores. Si bien es cierto, esta situación, y lo vamos a señalar y reafirmar al final, no se ha evidenciado, porque esta es una situación reciente de hace una semana, un par de semanas atrás, en relación con esto, evidentemente que nos debe llamar a poner una máxima atención en este caso, porque evidentemente este proceso de reorganización que pueda resultar fallido puede dar lugar, y hay experiencias anteriores, a que se someta a la empresa a un procedimiento concursal, de liquidación concursal, conforme al capítulo 7. Hay ejemplos de que ha ocurrido eso en otros ámbitos, y también la propia declaración del directorio, la sesión del directorio de WOM, cuando dispone someterse a este procedimiento, dice que también se habilita para la solicitud de liquidación concursal conforme a la ley chilena. Y sabemos que la ley chilena tiene requisitos distintos, objetivos distintos que aquel que se somete en este caso al capítulo 11. Entonces hay que estar muy alerta, porque lo que ocurre aquí en este caso es que si bien existe una protección financiera de WOM en este proceso, como se dice vulgarmente, se sabe cómo se comienza, pero no sabemos cómo puede terminar esto. Hay experiencia y estudios internacionales que se sostienen que entre el 10 y el 15% de aquellas empresas que se someten a este procedimiento del capítulo 11 tienen en el largo plazo viabilidad financiera. Y eso no hay estudios específicos respecto a empresas extranjeras que se someten al capítulo 11, pero en general no necesariamente todas las empresas que se someten a este procedimiento logran finalmente tener viabilidad de largo plazo, porque eso depende no solo de la voluntad de la empresa, factores crediticios
sino que también, por supuesto, tiene que ver con cómo hacer frente a las acreencias de los distintos acreedores. Entonces, hay que estar conforme a esos antecedentes, creemos nosotros, muy alerta. Ahora, del punto de vista, por favor, de lo que nosotros hemos hecho directamente, en primer lugar, dado este antecedente que tuvimos el día mismo, 1 de abril, le solicitamos una información a la empresa. Ahora, si bien es cierto, tuvo una audiencia con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que está a pocos pasos del CERNAC, la compañía no se acercó a hablar con nosotros. Nosotros tuvimos que requerir la información y nos juntamos el día viernes con el vicepresidente de Asuntos Corporativos, quien nos transmitió tranquilidad en la misma línea que dice el subsecretario, garantizando la continuidad operativa, pero también en su respuesta al requerimiento que nos hizo recientemente, el lunes, el 8 de abril, nos dice explícitamente, cuando le preguntamos respecto de aquello, la empresa nos dice que, si me permite, Presidenta, leer, dice, informe, le preguntamos si el proceso de reestructuración afectará a los consumidores que tienen contratos de servicios con su representada. No, la decisión voluntaria de acogerse a este procedimiento no afectará a los consumidores que tienen o tendrán contratados servicios con WOM. Nada cambiará de cara a nuestros clientes. Los canales de atención, nuestras sucursales, los horarios de atención, los contratos, promoción, etcétera, continuarán sin alteraciones. En definitiva, el servicio seguirá tal como lo ha hecho desde los inicios WOM. Y ahí nos entrega distinta otra información. Sin embargo, por favor, si es tan amable, nosotros hemos diseñado un plan de monitoreo preventivo en el sentido de estar alertas y con una atención importante en relación, primero, con la línea de información a los consumidores. Lo que ha sostenido WOM en términos generales es que esta información puede inducir a confusión a los consumidores desde el momento que ellos estiman que no va a haber afectación en la continuidad operativa. Y eso, la verdad, para ser franco, con ocasión de nuestro requerimiento de información y el planteamiento que le hicimos, ellos están informando ahora de aquello en su página web y en las distintas plataformas, pero más bien, en el caso del CERNAC y los consumidores, nos enteramos más bien por la prensa respecto de esta situación. Ahora, lo que queremos hacer dentro de este marco de monitoreo preventivo es obviamente tener un relacionamiento permanente con el proveedor, ya se lo manifestamos, estuvo disponible para aquello, para entregar información cuando se lo solicitemos, por supuesto con la Subtel intercambiar información que sea de utilidad, sobre todo para los consumidores, hacer un seguimiento también de este procedimiento de reorganización de todas sus etapas, que de acuerdo a las estimaciones de WOM, que son estimaciones que no tienen, por supuesto, sino ese carácter, podría tomar entre 10 y 15 meses este proceso de reorganización con resultados que todavía, por supuesto, no se pueden anticipar. Y vamos a hacer un seguimiento y monitoreo permanente y constante de la conducta de WOM. Vamos a estar analizando los reclamos, cruce con otras variables que nos permitan dar algunas señales de alerta y vigilancia en general a su operación. Y esto porque queremos que también a la empresa le vaya bien y pueda, obviamente, superar total y absolutamente estas dificultades económicas que pueda tener, pero evidentemente nos preocupan y mucho que esa continuidad operativa se traduzca en una permanente cumplimiento para con los consumidores, y no solo con los consumidores actuales, sino que con aquellos que pueda, evidentemente, portar en el periodo intermedio. Y ahí nosotros, por supuesto, nos vamos a reservar todas las facultades, pero igual es importante transmitir, por favor, una señal de moderación, de tranquilidad, en el sentido de que hasta ahora, por supuesto, dado que esto es una situación muy reciente, no hemos advertido infracciones ni incumplimientos a la ley del consumidor, ni compromisos con la compañía, con sus clientes, ni tampoco con nosotros, con ocasión de esta solicitud de organización. Igual hay algunas situaciones todavía pendientes con la empresa en distintos ámbitos, pero que son fruto de la operación normal de la compañía. Y WOM, en todos los intercambios que hemos tenido, tanto presenciales como documentales, nos ha transmitido tranquilidad y nos ha manifestado colaboración con nosotros. Y eso también es importante, pero también hay que ser cautos en eso, y en esa misma línea decir que, como sabemos que se está comenzando este proceso de reorganización
y que se va a optar por esta continuidad operativa, vamos a estar monitoreando de manera preventiva esta situación para ver cuáles podrían ser algún tipo de señal digamos, de alerta que nos permitiría tomar algunas decisiones, y conforme a eso vamos a fijar algunos indicadores para trabajar en esa línea de manera de y cubrir todo el periodo de este proceso de organización. Muchas gracias, presidente. Perdón, estaba sin micrófono. Entonces, por un lado los usuarios, 8 millones de usuarios, por otro lado la fibra óptica nacional, una empresa en este escenario a mí no me da la certeza de que va a cumplir. Ahora, claro, si de 7.000 kilómetros hay alrededor de 100 pendientes, yo ahí me gustaría conocer cuáles son las medidas, si se supone que lo que resta no es tan, no es tan amplio. Pero claramente WOM no ha cumplido porque las localidades, el compromiso con la subasta 5G, ahí me voy a otra arista, tenemos usuarios, fibra óptica nacional y la subasta 5G, que ellos se adjudicaron espectro, me parece que eso es bien relevante, y no han cumplido con el mínimo de las localidades que les corresponden. Las otras empresas también tenían compromiso, pero yo entiendo que WOM era la que mostraba un nivel de retraso mayor. Y en esa misma lógica de las contraprestaciones, me gustaría saber, bueno, cuáles son los hospitales específicamente que también tenían que conectar, porque acá habían compromisos de distinta naturaleza, las localidades y espacios, por ejemplo, como establecimientos educacionales, hospitales, o sea, cuáles son los que estarían en riesgo dado que no se ha cumplido con esas obligaciones. Yo preguntaría derechamente y aquí a la Subsecretaría de Telecomunicaciones por el plan B, porque ellos se han acogido a un proceso de reorganización en Estados Unidos, lo que se conoce como el capítulo 11, pero no tenemos ningún tipo de certeza del resultado de ese proceso. CERNAC yo entiendo que está focalizado en el tema de los usuarios. Lo que yo leía cuando empezamos a conocer esta noticia es que se le había cursado una multa de 26 millones de pesos, pero claro, yo supongo que es porque está, lo que está dentro de las facultades, pero una raya en el agua, de acuerdo a lo que, o sea, no, lo que queremos garantizar que es el servicio, porque yo creo que tiene que haber a lo menos un plan respecto cómo se migra a 8 millones de usuarios de WOM a las otras empresas de telecomunicaciones, porque no recuerdo un escenario en este mercado, en el mercado de las telecomunicaciones. Entonces, lo mínimo es tener un plan respecto si va a ocurrir un proceso masivo de migración de usuarios desde WOM a las otras empresas de telecomunicaciones. Y lo otro, obviamente, que son los contratos con el Estado, o sea, la fibra óptica nacional. Yo supongo WOM va a postular a la nueva subasta de 5G si no ha cumplido con los mínimos de las 300, o sea, el total son 366 localidades, yo quiero saber cuántas correspondían a WOM. ¿Ah? Pues esto fue una contraprestación que se garantizó a través de una comisión especial que solicitó esta misma comisión en el periodo de la subasta. Eso de mi parte, senador Kuchel, senador Castro me ha solicitado la palabra. Senador Kuchel. Gracias, presidente. Les pido una prórroga de 10 minutos. Ya, quiero expresar mi satisfacción porque parece que mi región no está involucrada en esto, la región de los lagos ni los ríos. No sé si hay un mapa de las zonas afectadas, porque aquí se habla de hospitales, caletas, etcétera, para saber si esto se concentra geográficamente o es aleatorio. En segundo lugar, aquí se habla de agresividad comercial. Yo encuentro que esto es temerario o es derechamente irresponsable. ¿Cómo nos pueden decir que tienen entre 1.000 y 5.000 acreedores o un activo entre 1.000
y 10.000 millones de dólares y un pasivo entre 1.000 y 10.000 millones. ¿Qué dice impuestos internos ante eso? Que son campeones para detectar exactamente cómo tan perdidos. Y después, ¿cuál es la diferencia entre Chile y Colombia? ¿Por qué Colombia no es afectada por la situación en Estados Unidos y Chile sí? ¿Cómo quedó, se salvó Colombia? ¿Qué situación jurídica hay ahí? Gracias, presidenta. Gracias, senador. Senador Castro. Sí, gracias, presidenta. La verdad es que por nuestra parte, incluida usted, hemos hace más de un año estado advirtiendo y oficiando al Ejecutivo a través de la Subtel sobre los riesgos que encerraba el incumplimiento en 5G, que los hechos finalmente han dado la razón de que así terminó sucediendo con este porcentaje tan bajo en ese tramo, pero que es muy significativo. Dos, estamos frente a una empresa con la cual yo no tengo ninguna animosidad ni ninguna posición anticipada de objeción de ninguna especie, ni de compromiso de ninguna naturaleza, ni a favor ni en contra de nada. Estamos hablando de una empresa de gran magnitud, con 8 millones de usuarios, que factura 70 millones de dólares, que está en una posición no solo audaz, sino que temeraria en la manera de enfrentar al Estado de Chile después de haberse asignado esa licitación y donde además judicializó la ejecución de garantías que el Estado tenía el deber de hacer en el momento que correspondía, que la hizo, obstruyó esta empresa, judicializó a un punto que tiene atado de mano al Estado, la justicia. En este minuto no puede hacer ese tipo de cobro. Además, se va al Tribunal de Quiebras de Delaware. ¿Por qué se vaya? ¿Por qué se vaya? ¿Dónde está la mirada escrutadora del Estado chileno aquí, respecto a esa empresa que opera aquí? Uno puede entender los holdings en otros lugares del mundo, pero esto es raro. Se habla de reorganización, pero es quiebra. Yo pregunto, ¿qué más tenemos que esperar? Que el día de mañana, derechamente, la tasa de reclamos que va en ascenso en el CERNAC llega al primer lugar. Tenemos que esperar una buena conducta, porque declaran querer tener buena conducta el tercer CEO que llega a Chile y busca un abonamiento y vamos a decir que estamos felices y contentos porque declaran tranquilidad en una empresa que está rumbo a la quiebra. ¿Vamos a esperar interrupción de servicio? Nosotros, quien habla, impugnamos hace 2 meses a la Fiscalía Nacional Económica prácticas desleales. Estamos esperando la respuesta. ¿Por qué? Porque el mismo señor CEO que se fue hizo llamados a las televentas, rompiendo las reglas de la libre competencia. Estamos esperando ese tribunal. ¿Qué más? ¿Qué le decimos a los 8 millones de personas? ¿Qué le decimos? Que no hay problema, que está todo bien. Yo encuentro, perdón, presidente, una conducta muy complaciente del Ejecutivo en esto. Muy complaciente, no me la explico. Este es un gobierno progresista, es un gobierno que busca que el usuario que hoy día tiene en sus manos un móvil, que es un computador portátil, donde la gente transfiere todo, sobre todo los datos, en manos de las pocas empresas que tienen este mercado, de las cuales esta es relevante, y estamos presenciando la caída de un precipicio y parece que nos estamos advirtiendo que el precipicio es cada vez más inminente y estamos esperando el colapso final. O sea, el Senado no es una cámara fiscalizadora, lo es la Cámara de Diputados. Si yo fuera diputado, ya habría abierto la comisión investigadora. Y que probablemente yo la pida a diputados de la Cámara, probablemente la pida. No sé quién nos acompañará en esto, pero esto es escandaloso. Entonces, yo no sé, cierro, qué más tenemos que esperar en el proceso que viene, porque percibo, y aquí tenemos historia, porque con la senadora hemos recorrido un camino para decir que esto ya venía en serio y era grave y ahora es peor. Entonces, yo les pido al Ejecutivo en esto la máxima claridad de ejecución de facultades. Porque aquí en cualquier momento va a haber una interrupción de servicio y van a decir, oye, pero ¿qué pasó?
No podemos esperar eso. Y yo espero que usted, por su intermedio, presidente director del CERNAC, actúe con mucha fuerza en esto. Usted es la defensa de los consumidores, usted es ese rol. Y usted, por su intermedio, presidente, el subsecretario de Telecomunicaciones, tiene poder fiscalizador. Este juicio en Delaware, ¿quién lo entiende? ¿Quién lo explica? Un juicio de quiebra. Entonces, con eso termino, presidenta. Yo me siento todavía más inquieto hoy día, más inquieto porque yo esperaba una conducta más fuerte de parte del Ejecutivo y yo lo invoco al Ejecutivo a que lo haga lo antes posible en favor de los 8 millones de usuarios que han confiado en esta empresa y empresa a quien no le cumple el Estado, objeta al Estado, hoy día está en un proceso de quiebra que no lo admite, sino que lo maquilla de alguna manera y da señales de tranquilidad al tercer CEO en un año que la verdad nadie comprende, porque los hechos están disociados de las declaraciones en esta empresa. Los hechos son muy agraviosos para el país y para la comunidad de usuarios de esa empresa que no se compadece con las buenas palabras o la confianza que veo el Ejecutivo está teniendo en esas palabras que no tienen nada que ver con la realidad de la conducta que ha tenido una empresa con un contrato con el Estado. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador. A ver, bueno, primero espero y yo creo que podemos también hacer un llamado directo a la Cámara de Diputados para que se abra una comisión investigadora respecto a la situación de WOM en Chile. Yo, al igual que el senador Castro, no veo un buen escenario. Incluso me huele a una alta especulación en esta materia, que ha sido también parte de la conducta, si uno revisa históricamente lo que ha ocurrido con esta empresa, en un mercado que, como todo mercado con sus luces y sus sombras, ha funcionado. O sea, acá hay un actor disruptivo que si el Estado y el Ejecutivo en particular no toma medidas concretas, yo creo que podemos fracasar con la fibra óptica nacional, podemos fracasar con los usuarios, que eso sí va a ser un problema a magnitud, o sea, porque no se migra 8 millones de usuarios de una compañía a otro en un proceso acotado y que no cumple los mínimos en una contraprestación y que tiene concesiones, o sea, tienen dominio respecto, ¿cierto?, el espectro radioeléctrico, que es lo que fundamenta este mercado. Yo solo, de verdad, subsecretario, y también quiero solicitar que oficiemos a la superintendencia de insolvencia, o sea, ¿cómo está viendo este tema? ¿No? Porque en Chile somos los que tenemos que tomar las riendas, si esperamos efectivamente el proceso de reorganización al que se ha sometido esta empresa en Estados Unidos. Eso tiene una carta, una ruta, pero los problemas se nos van a expresar claramente en el mercado chileno y con un impacto fuerte, creo, en los usuarios y, por qué no decirlo, también en una industria que dentro de todo ha caminado con cierta sostenibilidad en el tiempo. Eso de mi parte. Tenemos que acordar el oficio, colegas, a la superintendencia de insolvencia. ¿Está acordado? Habiéndose cumplido. Subsecretario. O sea, si no quieren, yo no respondo, me quedo tranquilo. No, queremos que responda. O sea, queremos que el Ejecutivo, más allá incluso la subtela, yo no estoy quiero ser bien claro, se tomen medidas. Bueno, lamentablemente se nos escucha, eso fue, él está pidiendo un mapa de las zonas afectadas y creo que efectivamente hay que aclarar que no hay zonas afectadas, las concesiones que tiene WOM son de carácter nacional, por lo tanto una interrupción en la red es una red que afecta a todo el país, no solamente a algunas regiones, ¿no? Él veía algo concentrado en la zona centro y en realidad lo que está concentrado en la zona centro son los habitantes del país, ¿no? Y por lo tanto son grandes masas de clientes, están donde viven más personas, no hay una disociación en ello, ¿no? Y respecto a la situación de Colombia, no sé si el director quiere ahondar de ahí, pero la sociedad que está en problemas es WOM Chile S.A. ¿ya? Y esto tiene que ver con una conducta económica que en nuestro país es normal. Acá la industria de las telecomunicaciones tiene dos tipos de actores. Hay un tipo de actor que son empresas de telecomunicaciones y un segundo tipo de actor que son fondos de inversión. Y los fondos de inversión fueron creados para ganar plata. ¿Qué hacen los fondos de inversión? Encuentran un negocio rentable, participan y cuando tienen la rentabilidad que esperan, venden. ¿Ya? Y uno no podría esperar de un fondo de inversión una conducta distinta, si no estaríamos jugando
un juego de ficción. En la vida real, los fondos de inversión lo que buscan es una rentabilidad y mientras más breve sea el plazo, mejor. ¿No? Desde ese punto de vista, cuando el inversionista novator compra la licencia en Nextel y lo transforma en WON y manda a Bannister a Chile a darle forma a una compañía, lo que está buscando es una compañía que crezca. Les mostré el gráfico con la curva de crecimiento del cliente. Está buscando una compañía que crezca, hacerla atractiva y venderla. ¿Bien? Cuando les va bien en Chile, mandan al mismo Bannister a Colombia a hacer lo mismo, como una segunda iniciativa en paralelo a la anterior, donde el inversionista es el mismo. ¿Sí? No sé si las prácticas comerciales son las mismas, porque desconozco si la regulación colombiana permite actuar de esa forma. ¿Sí? Aquí está permitido absolutamente, no sé si en otros países se permite de esa forma. Y esto hace que Colombia no esté en ningún caso asociada con lo que pasa con Chile. Y ahí también hay que decir, a propósito de lo que decía el senador Castro recién, ¿no? Efectivamente, uno de los escenarios posibles es que dejen tirada la red. Eso es una cuestión que no se puede descartar. ¿Ya? No parece ser lo que quieren hacer, o sea, una empresa que ha invertido en construir una red del orden de 80 millones de dólares, a la cual le debemos todavía, como parte de subsidio, como 30 millones de dólares, no parece muy razonable que se quiera ir. ¿Ya? Porque esperaría obtener la rentabilidad y luego de eso vender. Se supone que para eso están. Sin embargo, si ellos llegan a determinar que no, pues efectivamente es un escenario que es factible. Dentro de los escenarios que nosotros hemos analizado, se los dije rapidito recién para no entrar en detalle, pero dentro de los escenarios que hemos analizado están desde la opción óptima, que es en 12 a 15 meses salen del capítulo 11 alivianados de su carga de deuda, ¿ya? No así de su apalancamiento financiero, porque es la única forma en la que ellos operan. Segundo escenario, el capítulo 11 termina por ordenar la quiebra, que ahí hay que ver efectivamente se va a producir un conflicto de regulaciones, por lo tanto es muy pertinente consultar con nuestra autoridad en materia de quiebra, porque el tribunal norteamericano no puede ordenar la quiebra de una empresa en Chile, pero sí puede declarar su insolvencia para cumplir con sus acreedores que se rigen bajo las leyes norteamericanas. Por lo tanto, tenemos que saber en ese escenario, desde el punto de vista de las competencias en materia de quiebras de sociedades anónimas, cómo se administra una resolución de esa índole emitida por un tribunal norteamericano. Desde el punto de vista de lo que pasa en el mundo real, no en el mundo financiero, si esa situación se produce, están los activos, o sea, hay redes que están construidas, que son de verdad, son físicas, están ahí disponibles y tienen un valor económico, ¿ya? Y están los clientes que también tienen un valor económico. Esta facturación de 70 a 72 millones de dólares mensuales es un valor económico y por lo tanto se entiende que habría interés en que esto funcionara. ¿Cómo se materializa el interés? Y ahí recojo la inquietud última que manifestaba Presidenta. Hoy día es inviable inyectarle 8 millones de clientes a las otras 3 redes. Técnicamente no son capaces de absorberlo. La única forma de que esto funcionara sería haciendo uso de los activos de la propia compañía que estaría en quiebra si se produjera este escenario. ¿Ya? Para eso existe un instrumento, ¿ya? Que es el artículo 28 de la Ley General de Telecomunicaciones, que lo que permite es que bajo una situación de insolvencia grave que precisamente haga temer por la estabilidad de los servicios para los usuarios, el Estado pueda tomar la administración de esa red temporalmente. ¿Ya? Es una situación pésima, espero que no tengamos que llegar a ello, ¿ya? Pero está previsto hasta ese nivel de protección, en cuyo caso lo que tendríamos que hacer es generar las condiciones para la migración de cartera de clientes a las 3 compañías que siguen operando. ¿Ya? Insisto en que es una situación hipotética, ¿ya? Pero no la podemos descartar y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es analizar todas las posibilidades y para cada una de las posibilidades tenemos el plan de respuesta adecuado de acuerdo a las facultades que nos confiere la ley. ¿En qué estamos hoy día? Una situación parecida a la que decía el director de CERNAC recién. Nosotros estamos haciendo un monitoreo activo. Estamos haciendo un monitoreo activo en 2 niveles. Un primer nivel es la continuidad operacional. Efectivamente las redes están funcionando y el servicio se está prestando. ¿Ya? ¿Cómo nos enteramos de eso? Por fiscalización, precisamente. Ustedes saben que la capacidad de fiscalización es reducida, pero se hace. ¿Ya? Y además por reclamos. Cuando los usuarios pierden señal, reclaman y cuando reclaman nosotros vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Dentro de ese mapa de continuidad operacional, hasta el día de hoy no hemos detectado ninguna anomalía.
Vale decir, la cantidad de antenas que se caen todos los días está distribuida pareja entre las distintas empresas y sigue siendo así. No hay una incidencia mayor de una compañía sobre las otras hasta el día de hoy. ¿Ya? Y lo otro que estamos monitoreando es el cumplimiento de los compromisos. Al cumplimiento de los compromisos, hay un detalle que está con la letra bien chiquitita en la presentación, Presidenta, y es que efectivamente Fibra Nacional sí ejecutamos garantías por incumplimiento. Las garantías de las 2 macrozonas que no se han terminado no se han ejecutado porque se extendió el plazo. Pero cuando ellos incumplieron un plazo, las garantías se ejecutaron. En eso nosotros no nos ha temblado la mano, ni no hemos hecho los amigues, ni nada por el estilo. ¿Sí? Nosotros estamos para cumplir nuestra responsabilidad y cuando se produjo el incumplimiento, ejecutamos. En el 5G estábamos en lo mismo, y ahí tiene toda la razón el senador Castro, bueno, optó por judicializar. Y hoy día tenemos recursos administrativos en sede Subtel, en sede Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, tenemos recursos judiciales en distintas cortes de apelaciones y en algún tribunal civil que nos paralizó la ejecución de las garantías de 5G, y además tenemos recursos constitucionales, tienen recursos en el Tribunal Constitucional para impedir que el Estado aplique una multa por día de atraso. Básicamente es eso, que es una facultad que está contenida en la ley, sin embargo ellos la están impugnando. El Tribunal Constitucional acogió a tramitación el recurso, estamos a la espera de los alegatos. ¿Ya? O sea, efectivamente, en su rol de fondo de inversión, ellos lo que están cuidando es su rentabilidad, ahí donde la pueden cuidar. Y a diferencia de lo que eventualmente pudo haber hecho una empresa de telecomunicaciones, que es por la vía de implementar el proyecto, asegurarse que esto no pase, ellos lo que hicieron fue contratar más abogados que ingenieros. Con todo el respeto que tengo por los abogados, me parece que fue una decisión equivocada, pero es una decisión que tomó la administración de WON, y nosotros lo que estamos haciendo, de acuerdo a nuestro marco regulador, ir a responder todos aquellos recursos que están presentando para hacer valer los intereses del Estado de Chile, tanto en fibra óptica nacional como en 5G. En eso estamos y absolutamente disponible para la comisión investigadora para explicar todo el proceso que ha habido. Digamos, aquí estamos hablando de que durante más de 2 años, estamos hablando desde la anterior administración, se han producido una serie de hitos en los cuales esta empresa, en su carácter disruptivo, ha llegado a alterar el mercado, en algunos casos para bien, porque efectivamente nosotros como usuarios nos beneficiamos con planes de banda ancha móvil que son harto más baratos que los que se viven en el resto de Latinoamérica, y la relación precio-calidad es bastante buena, por lo tanto ha tenido un efecto positivo, pero hoy día estamos viendo también que ha generado un factor de riesgo que tenemos que administrar en función de beneficiar a los usuarios, y en eso estamos. Gracias, senador Castro. Solo para que pueda precisar el subsecretario, la afirmación que él hace respecto a que es imposible que la cartera de 8 millones de usuarios WOM puedan ser redistribuidos a las otras compañías de la competencia. Yo entiendo que esto tiene que ver con los plazos. Si uno dice de un día para otro es imposible, pero si uno dice en proceso de 1 año, 2 años, porque el usuario necesita recomendaciones. O sea, el Estado tiene que orientar a los usuarios. Porque hoy hay planes de venta que son seductores y es fuerza de venta. Y por lo tanto, yo lo que estoy tratando de evitar es la noticia de la noche a la mañana en que sí se produzca ese colapso y no haya mucho que hacer ni que decir de parte del Estado. ¿Por qué entonces no podrían los usuarios progresivamente o gradualmente irse moviendo de compañía hoy? No digo que el gobierno llame a cambiarse de compañía, pero que podría ocurrir en algún minuto. Pero sí la opción preferente que una persona pueda trasladarse, compañías que son enormemente grandes, la competencia también, y que podrían, así a primera vista, ¿por qué no podrían absorber? Esa es la pregunta. Gracias, subsecretario. A ver, cuando digo que es físicamente imposible, efectivamente estoy refiriendo hoy por dos razones, ¿no? Una es por la cantidad de antenas que están atendiendo los usuarios. Una antena es capaz de atender a 1000 usuarios que están en un cierto radio. Si le agregamos 200 más, esa antena no va a ser capaz de establecer esas conexiones, y la calidad de servicio se va a degradar para todos, no solamente para los usuarios que llegan de WOM, sino que para los usuarios que ya tienen esa compañía. Por lo tanto, las compañías no están disponibles para hacerlo. Es una conversación que ya hemos tenido, digamos, estoy hablando sobre hechos ciertos. ¿Qué tendría que suceder para que puedan? Tendría que asignárseles más espectro o, en su defecto, o complementariamente, construir más antenas. Desde ese punto de vista es donde yo le asigno el valor económico a la red que hoy día tiene WOM, porque WOM lo que tiene son antenas y espectro. Tiene los dos insumos que se necesitan para el servicio. Considerar que se le da servicio a 8 millones de usuarios sin esos dos insumos, hoy día sería irresponsable desde el punto de vista técnico, porque le echaríamos a perder la calidad de servicio a los clientes de las otras 3 compañías que no tienen por qué pagar
por la irresponsabilidad de una compañía. Estos 8 millones de usuarios hay que protegerlos. Y una forma de protegerlos es entregando señales claras respecto a qué es lo que viene. Y la señal que estamos entregando es, hoy día está garantizada la continuidad operacional. Y está garantizada mientras dure el proceso del capítulo 11, entre 12 y 15 meses. Por lo tanto, no se justifica hoy una estampida de usuarios. Y de hecho, una estampida de usuarios, lo único que haría sería que esos usuarios, junto a los usuarios de la red que los recibe, estarían viendo afectada su calidad de servicio. Por lo tanto, la recomendación hoy es que mientras se mantenga la continuidad operacional garantizada, los usuarios se mantengan y hagan lo que más les conviene porque esta industria sigue operando. Esta compañía sigue operando al menos durante los próximos 12 a 15 meses. En el intertanto, evidentemente nosotros estamos trabajando con la industria, ¿ya? Y esto son conversaciones, como le digo, que ya se han iniciado para determinar cuáles son los impactos, ¿ya? Aquí me voy a meter un poquito en lo técnico, pero un tema son los insumos que se necesitan para el servicio, espectro y antenas, ¿ya? Pero también se requieren otras cosas. Por ejemplo, la portabilidad numérica funciona en base a una base de datos centralizada que financian todos los operadores en conjunto. Y hay un operador que está en una eventual situación de insolvencia. Bueno, cuando ese operador va al tribunal en Delaware a decir, parte de mi operación esencial es pagar esta cuota, nosotros decimos sí, porque si no paga esa cuota pone en riesgo la portabilidad. Y si la portabilidad no funciona, no tenemos ninguna forma de que los clientes de WOM se protejan cambiándose a otra compañía. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día, y lo responsable de cara a los 8 millones de usuarios de WOM, pero también a los 26 millones de usuarios de esta industria, es que se mantenga la calma, porque hoy día hay continuidad operacional garantizada, ¿ya? Y nosotros, mientras tanto, ir viendo cuáles son los planes de acción en función de cada uno de los escenarios posibles, donde nos interesa, tal como decía el director de CERNAC, el escenario mejor para nosotros que sigan habiendo estas 4 empresas que dan servicios, porque eso es lo que nos ha permitido tener la estructura de precio-calidad que tenemos hoy día. Y si vemos que ese escenario está en un riesgo real, tenemos que empezar a tomar las providencias para eventualmente llegar al punto de lo que nos permite la ley. Si es que no cumplen con el proyecto 5G en un determinado plazo, se pueden quedar sin espectro. Les quitamos el espectro 5G y se lo asignamos a otro para que puedan absorber esos clientes. Es un caso extremo, pero podría suceder. Podría suceder un caso extremo en el cual se pone en riesgo la continuidad operacional de la compañía, el Estado puede tomar control de la operación de la red. Esas son facultades que hoy día tenemos y estamos en ese mapa de facultades, estamos tomando las providencias para poder responder ante cada una de las posibles contingencias. Si llegásemos a tomar control de la red, que como digo sería una muy mala posibilidad, pero que no la podemos descartar, tendríamos que en ese caso garantizar esta continuidad operacional durante el periodo en el cual se puedan migrar los 8 millones de clientes. Generar una estampida de clientes hoy sería peor para todos los clientes. Y por eso nuestro mensaje es, está garantizada la continuidad operacional, no hay razón para salir arrancando hoy, las personas tienen que hacer lo que más les convenga. Eso, presidente. Gracias. Y de acuerdo a lo que usted señala también, subsecretario, yo entiendo que Subtel podría recuperar espectro por incumplimiento o uso ineficiente, porque ahí me parece que también es importante el tema del espectro. Sí, la verdad es que sí. Tengo que además decir que nunca se ha hecho. Por lo tanto, es un proceso que genera más de un resquemor, pero sí, efectivamente, y esto es una materia que nosotros tenemos levantada desde hace un poco más de 6 meses, digamos, antes de que se fuera Sebastián Pérez de la Gerencia General, que efectivamente, ante un incumplimiento grave y reiterado, el Estado de Chile puede retirar el espectro que fue asignado porque se asignó en base a un compromiso. Y si el compromiso no se cumple, el Estado tiene todo el derecho a recuperarlo, está establecido así en la ley, y por lo tanto, también en una situación extrema podríamos llegar a hacerlo. Ok, muchas gracias. Bueno, y espero que así como se contrataron más abogados en WOM, se contraten más fiscalizadores también en la Subtel. Senador Castro, y cerramos. Una paradoja. Falta un fallo de la Suprema y una ley corta para que esto sea igual al caso de la ISAPRE. Y fue no, lo digo al tiro. Falta un fallo de la Suprema y una ley corta que llega acá y ahí está. La amenaza, ¿cierto? Ya, eso nomás, presidente. Gracias, secretario. Director, Andrés Herrera. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Yo quiero reafirmar lo que ya expuse. Nuestra primera y principal preocupación son los consumidores. Y acá no somos ingenuos. Sabemos lo que esto puede acarrear.
Y ahí vamos a ser también muy claros, muy convincentes también con el ejercicio de nuestras facultades y por supuesto lo que se está generando es este plan que va a permitir cruzar información de manera tal de detectar señales de alerta que permitan, dentro de lo posible, dentro de lo impredecible de esta situación, obviamente dimensionar los distintos escenarios para tomar medidas. Pero quiero también en ese sentido transmitir tranquilidad, responsabilidad, en el sentido que tampoco es nuestro ánimo generar una información hacia los consumidores que, como señalaba el subsecretario, digamos, establezca situaciones que sean difíciles de manejar, pero estamos claros, Presidenta, senadores, que aquí es una situación que tenemos que seguir muy de cerca y nosotros ya tenemos experiencia, porque en el capítulo 11 al que se sometió la TAM, por ejemplo, nosotros hicimos un seguimiento, hicimos especies de verificación de créditos en ese proceso y eso también tuvo resultados positivos, pero considerando ahí las diferencias que pudieran existir entre ese proceso y este. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Entonces, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Recording stopped.